Y qué mejor que recibir a Quique Pavón para que nos hable de adoración. Muy bien, buenos días. A ver, buenos días. Quiero agradecer a Vinicio que ha venido con la camiseta de la banda. Tengo un fan aquí en primera fila, gracias. En realidad yo le reclamo siempre que viene con la gorra de Bancraft y le digo, tío, ¿qué está pasando aquí? Muy bien, buenos días. Hoy terminamos la serie que empezamos hace 3 semanas. ¿3 semanas o 4? 3. ¿3 o 4? Es que no sé si una semana compuesta. Ah, vale. Las 3 cosas que Dios quiere. ¿Quién se acuerda de la primera? A ver. Como en el cole. La primera era la acción de gracias. Aprendimos que las gracias hay que darlas. A todos nos gustan que nos den las gracias, ¿sí o no? Cuando uno hace algo bueno, nos gusta que nos den las gracias. Ahora, la acción de gracias nos mostraba algo de Dios. ¿Quién se acuerda? ¿Qué era lo que nos mostraba? Su bondad. Cuando yo tengo un corazón agradecido, estoy todo el tiempo viendo a un Dios bueno, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Amén o no? Muy bien, pero también vivir con acción de gracias te salva de creer que eres bueno en algunos momentos, porque todos sabemos dar gracias cuando estamos mal y Dios nos salva. Es decir, cuando tenemos una circunstancia difícil, clamamos al Señor y el Señor responde, lo más fácil que es decir gracias. Pero vivir con un corazón agradecido te hace saber que cuando tú crees que estás bien, sigues necesitando de la gracia de Dios y sigues estando agradecido. Hay una frase de una canción de Jesús Adrián que me encanta, que dice, mi justicia queda lejos de la perfección de Dios. Incluso cuando yo creo que estoy bien, sigo necesitando de la gracia de Dios. La segunda semana vimos que la alabanza. ¿Y qué nos revela la alabanza de Dios? Su grandeza y su poder, que Dios es grande. Ahora, ¿tú sabes que tú puedes alabar cualquier cosa? ¿Qué es alabar? A ver, pero decirlo sin miedo. Yo puedo alabarte el peinado, por ejemplo. Nico, a ti no. Bueno, te lo puedo alabar porque está muy brillante, eso sí es verdad. A todos nos gustan que nos alaben con la boca cuando haces algo bien. Por ejemplo, nosotros que tenemos a la perrita esta que nos han dado, yo quiero corregirla como me corregían a mí dándole vara. Y el veterinario nos ha dicho, no, hay que enseñarla con premios. Hace algo bien, premio. Digo, cuando hace algo mal le doy. No, cuando haga bien, premio. Digo, ¿pero cuándo le doy? Dice, no le das nunca. Estoy esperando a que me dejen darle. Pero la alabanza a Dios nos ayuda a fijarnos en las cosas buenas de Dios, en las cosas grandes, en su poder, en lo que Él es. Porque a veces ponemos a Dios, como tenemos confianza con Dios, lo ponemos de igual a igual. Y Dios se acerca a nosotros, pero Dios sigue siendo mucho más grande, mucho más santo. Dios sigue siendo Dios. Que Él se acerque a nosotros no nos hace iguales a Dios. Nos permite acercarnos. Y esta tercera semana, de la tercera cosa que Dios quiere, ¿qué creéis que es? Luego os lo digo. Ahora vamos a leer varios textos, ¿vale? Ahora que estábamos en Londres, en la boda de Andrés, mi padre leyó un texto que yo creo que el Señor me habló, que es Mateo 16, 13 al 17, y lo ponemos aquí. Y dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ya está ahí en la pantalla, sí, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, preguntando por sí mismo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, algunos de los profetas. Y Jesús cambia la pregunta y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo alaba y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, quiero que te pongas por un momento en esta situación, que estás en tu célula, ¿vale? ¿Cuántos vais a célula? Y que se hace una pregunta sobre la Biblia y tú contestas bien,
y te dicen, muy bien, Vinicio, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, te lo ha revelado Dios mismo. Te estoy diciendo, Vinicio, Dios a ti te habla. Y los demás diciendo, mira, Vinicio. Jesús pone a Pedro, le dice, hey, Pedro, te habla Dios directamente, no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado Dios mismo. Me imagino el pecho de Pedro, luego ya se lo bajaron. Pero lo que me llama la atención de este texto, que es donde quiero ir, es que Jesús diferencia entre dos tipos de persona, entre ellos y entre vosotros. O sea, Jesús quiere saber qué piensan aquellos de Él, pero también quiere saber qué pensamos nosotros. Y te lo voy a explicar así. En noviembre, este personaje que está aquí delante de vosotros, muchos me conocéis y soy una persona que soy bromista, me gusta hacer bromas a veces en la línea de la broma, casi siempre en la línea de la broma, a veces un paso aquí, y es algo que honestamente yo sé que debo corregir. Y llegué un jueves por la noche a mi casa, Nati no sé qué estaba haciendo, y yo cogí mi móvil, empecé a ver y vi algo que personalmente no me gustó. Y lejos de quedarme ahí, abrí mi Twitter y puse un comentario. Y puse, si una persona se gana un Grammy, tú también puedes. Y me reí. En el momento fue un chiste que yo mismo me di cuenta que fue de mal gusto, porque en el chiste me estaba burlando de otra persona y yo lo borré, con la mala suerte, o más bien con la buena suerte, que alguien le tomó un pantallazo y empezaron a compartirlo por todos lados. Y un día después de que yo había borrado el tweet, se hizo viral. Y de repente yo miro mi teléfono, además me acuerdo que estábamos aquí un viernes en la vigilia, tenía miles de mensajes insultándome. Por todas las redes, por tierra, mar y aire, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, donde quiera que miraba me llovía un guantazo. Era por todos los lados. No os voy a decir cosas que me decían, algunos con buena intención entrasteis a internet a defenderme y también os dieron porque había para todos. Pero hubo un grupo de gente, espera, que aquí es donde voy, hubo un grupo de gente que salió en mi defensa. Aparte de muchos de los que estáis aquí, hubo gente que tomó de sus redes y me escribió apoyándome. No apoyando el comentario, porque quiero aclarar una cosa, el comentario estuvo mal desde el principio y no hay justificación para el comentario. Pero hubo gente que cuando leyó el comentario me oyó a mí decirlo, y hubo gente que cuando leyó el comentario se oyeron a ellos decirlo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre uno y otro? Que unos me habían visto, algunos me habrán visto en internet, otros habrán venido a algún concierto, habré caído en su iglesia predicando por mala suerte para ellos, pero otro grupo de gente me conoce. ¿Sí me estoy explicando? Sabían el tono con el que probablemente yo escribí el tuit y mis palabras no eran hirientes para los que me conocían. Por eso Jesús quería saber cuál era la diferencia entre los que habían visto los milagros y entre los que le conocían. Porque sí tenía que haber una diferencia. Si hay una diferencia entre el que se come el pan y el pez que Jesús multiplica, tiene que haber una diferencia con el que está repartiendo las cestas y está viendo que el pan no se acaba. ¿Me sigo explicando? Por eso a Jesús no le valía la misma opinión. Ahora, si tú lees el texto, dice que la gente le decía cosas buenas a Jesús. ¿Quién dicen ellos que son? ¿Y qué le decían? ¿Eres un profeta? ¿Eres Elías? ¿Jeremías? ¿Qué más le llaman? Elías, todos los buenos. Ninguno le dijo, ¿eres Satanás? Porque vieron las cosas buenas de Dios. ¿Qué te quiero explicar? Que hay una diferencia entre ver lo bueno de Dios y estar cerca. Que no es lo mismo que tú puedas ver la bondad de Dios y puedas alabarla. Cuando la gente empezó a comer de los milagros de Jesús o le sanaban a un familiar o encontraban la respuesta que buscaba Dios, le alababan a Jesús y le decían, gracias, qué brutal, o sea, qué bien, que tengo una necesidad y Jesús me la cumple. Pero no es lo mismo la relación que Jesús tenía con la gente que estaba cerca. Y Jesús esperaba más de la gente que estaba cerca. ¿Seguimos bien? ¿Seguís despiertos? ¿Tenéis hambre ya? Bueno, la Santa Cena os da un descansito. ¿Qué pasa? Que el tercer punto que nos toca es la adoración.
Ahora, quiero ponerte una foto, que esta creo que la ha puesto mi padre varias veces, del tabernáculo. Cuando Dios le habla a Moisés y le da el ejemplo del tabernáculo, le está diciendo cómo son las cosas. Ahí está. Ahora esto es desde arriba, ¿vale? Alguno dirá, ¿qué es esto? Bueno, se entra por ahí, pero tú te lo tienes que imaginar así, pero para poder verlo, ¿no? Se entraba ¿por dónde? Pues por la puerta, ¿vale? La entrada. Luego estaba el altar de la ofrenda. ¿Sí os acordáis de haber visto esto? Sí, vale. Ahora, el lugar más importante de todo este sitio, ¿cuál era? ¿Cuál? Este, ¿no? Ah, me voy a quitar la guitarra. Ahí está. El arca del pacto. ¿Y qué había en el arca del pacto? ¿Qué representaba? Decidlo sin miedo. La presencia de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que para llegar aquí, entonces tú dices, bueno, pues si el lugar más importante es este, yo entro por ahí, me paso rapidito y me meto aquí de una vez. Pero había un orden de las cosas. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es, ¿dónde está mi cuñado? Cristian y Marga, que están por aquí. Cristian, está dentro, os voy a rajar de la hora que no está. Cristian ayer me invadió mi casa. Cuando yo llegué a casa estaban mis cuñados durmiendo en mi casa. Ahora, ellos tienen la libertad de venir a mi casa, pero yo me metí en mi cama y Cristian no estaba ahí. Porque él tiene libertad para entrar en mi casa, porque yo se la doy, pero no tiene la libertad de hacer lo que le da la gana. Y mucha gente cree que cuando la Biblia nos dice que tenemos libertad para acercarnos a Dios, es para hacer lo que a mí me dé la gana, y no es así. Es que Dios nos permite acercarnos hasta aquí, pero el orden de las cosas sigue siendo ese. Que ahora vamos a hablar de él. Cuando yo voy a casa de Dani Avendaño, que está ahí, que es una persona, aparte de guapo, alto y simpático, es limpio, y hay que llevar las zapatillas de estar por casa de tu casa. Si tú vas a casa de Dani, ¿sí o no? En la puerta te tienes que quitar las zapatillas. No digas que no ahora, no te hagas el fino. ¿Sabes quién manda en casa de Dani? Becky, hombre, que parecéis nuevos. Digo Dani, perdón. Porque él me da la libertad de entrar en su casa, pero él pone las normas. Lo que te quiero explicar es que para llegar a la presencia de Dios todos tenemos la puerta abierta, pero sigue habiendo normas y sigue habiendo un orden lógico de las cosas. Y no podemos saltarnos el orden lógico, porque si tú te saltas el orden lógico le estás diciendo a Dios, oye, yo entro en tu casa y hago lo que a mí me dé la gana, y eso no es así. Por eso en el Antiguo Testamento, que luego se replica en el Nuevo, dice que la primera se entraba por sus puertas, y esto es lo que hemos venido hablando, ¿cómo? Con acción de gracias. Y si a mí no me apetece dar gracias hoy, entonces no entras por la puerta. Porque la puerta, Dios decide quién entra por la puerta. Y por sus atrios, con alabanza. Hay que alabar. Hoy no me apetece alabar, mala suerte. ¿De quién es la casa? De Dios. A partir de aquí llegan varios objetos más que los voy a mencionar rápidamente. El lavacro, ¿para qué creéis que era el lavacro? Para lavarse, algo que a alguno le tiene un poco de alergia. Hay que lavarse. Cuando tú y yo venimos delante de la presencia de Dios hay que limpiarse de lo que somos. Hay que pedir perdón, hay que decir, Señor, límpiame. Me tengo que lavar para entrar. Me tengo que quitar las zapatillas de estar en la calle. ¿Por qué Dani no quiere que entremos con las zapatillas? No porque le guste ver mis pies ni tenga algún tipo de movida rara en la cabeza. Es porque con esas zapatillas yo vengo de la calle. Y él no le apetece que yo le meta la basura de la calle en su casa. A Dios no le apetece que yo meta la basura de mi vida en su casa. Me la quiere limpiar. Ahora, otro ejemplo. Cuando yo traigo a Dalia se mete donde quiera, y cuando yo veo que está muy sucia la meto en casa cargada, porque te mancha todo. Eso es el lavacro. Entonces, ¿puedo entrar a la presencia de Dios sin lavarme? ¿No? Y sigue, primer velo, y encuentras dos cosas. Aquí estaban los panes y aquí el candelabro, la luz. Uno representa la palabra de Dios y otro representa el Espíritu de Dios. El aceite, la presencia de Dios. Son indispensables. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es mi alimento. Y el Espíritu Santo es la luz. Es el que nos ilumina, es el que te lleva. Y de ahí entras al altar del incienso, que son las oraciones. Las oraciones, dice la Biblia, que suben como un olor fragante, y Dios las... Y entonces
está el lugar. ¿Lo tenéis claro? Ahora vamos a hablar de varios textos, vamos a ver un montón de textos. Una vez que lo tenemos así, nos vamos a Juan 4. ¿Cuántos de los chicos estuvisteis en Experiencia Radical? ¿Cuántos recordáis de qué habló Andrés? Andrés Droy, ninguno, lo sabía, no esperaba menos. Andrés habla de un texto que hemos oído miles de veces, que fue la mujer samaritana, y no quiero hablar del texto, voy a ir muy rápido. ¿Todos recordáis la historia de la mujer samaritana? Jesús se sienta con la samaritana, le pide agua, ella le dice, dame agua tú, tengo un agua mejor que la tuya, y llegan al punto en el que le dice, ve, llama a tu marido y ven aquí. Y ella le dice, no tengo marido. Y yo he predicado muchas veces de este texto, porque es un texto que me encanta, pero Jesús le dice, ciertamente dices bien, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y todos llevamos eso al terreno del salsa rosa, del sálvame deluxe. Uy, la samaritana, 5 maridos. Pero Andrés nos llevó a un lugar más profundo. ¿Y sabes por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban bien? Que esto a mí me explotó el cerebro. Porque los samaritanos se habían mezclado con otros dioses. Y nos llevó al texto de Segunda de Reyes 17:24. Cuando el pueblo de Israel es conquistado, y Samaria era parte del pueblo escogido por Dios, dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba. ¿Si os vais acordando, chavales, o no? Por lo menos con el texto, decidme que sí para engañarme. De Aba, de Amad y de Sefabarim, y puso en las ciudades de Samaria. Es decir, cuando fueron conquistados, el rey de Asiria les puso 5 pueblos a vivir entre ellos. Y en el versículo 29, si me puedes ir al versículo 29, dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de... Es decir, había habido un momento en la historia en el que el pueblo samaritano, que había construido altares para Jehová, esos altares se convirtieron en altares a 5 dioses distintos. Y aquí ahora los menciona. Dice, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los de Cuta, que no es Cúcuta, hicieron a Nergal. Y los de Amat hicieron a Asima. Y los, qué nombres más complicados también te digo, los Abeos hicieron a Nibaz y a Tartak, que parece una comida. Y los de Sefarbarim quemaban a sus hijos en el fuego para poder adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbarim. Pero escucha, lo que te quiero decir es que cuando ella, después de que le dice 5 maridos has tenido, pero con el que ahora vives no es tu marido, y ella le contesta, ¿dónde se tiene que adorar? O sea, vuélveme al texto primero, al de Juan. Yo siempre pensé que ella había sido redarguida en su espíritu. Siempre que leía este texto, yo pensaba, ella se encuentra con Jesús como un profeta y quiere adorarlo. Pero es que estaban hablando del tema. Cuando Jesús le dice 5 maridos has tenido, pero con el que ahora vives no es tu marido, entonces ella le dice, me parece que tú eres profeta. Y le pregunta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Estaban hablando de adoración. Y Jesús le estaba diciendo, tú has tenido intimidad con 5 maridos, con 5 dioses que no soy yo, no son tu marido. Y ella entonces le pregunta, entonces ¿cómo hay que hacerlo? Y ahí viene la famosa frase de, mas la hora viene, ¿lo leemos? Y la hora es, cuando en este monte adoraréis al Padre, vosotros adoráis, le empieza a decir lo que sabéis, nosotros lo que sabemos, y esta es la frase, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. La tercera cosa que le gusta a Dios no es la adoración, ¿sabes qué es? Los adoradores. Porque Dios tiene adoración en el cielo, pero Él está buscando adoradores, gente que tiene intimidad con Dios.
A ver, quisiera decir muchísimas cosas de esto, pero tengo un montón de textos. Pero a mí me vuela la cabeza la profundidad de la... Cuando Andrés estaba hablando, yo estaba diciendo, me he equivocado y lo he traído a Radical, lo tenía que haber traído el domingo a la iglesia. Porque yo estaba flipando de lo bonito que era el mensaje y los chavales estaban flipando diciendo, ¿Samaria qué es? Pero me encanta porque Jesús le está diciendo a la samaritana, has tenido intimidad con 5 personas. Pues, ¿me puedes poner la foto del tabernáculo? Has llegado al lugar más íntimo con 5 maridos, con 5 dioses que no son tu marido. Y para poder ser adoradores, este lugar es exclusivo del Señor. Y no hay discusión para eso. Por eso te digo, mi cuñado es bienvenido a mi casa, pero en la cama solo se puede meter Nati. No se mete ni Dalia. Qué asco, exactamente. Una perra en la cama. Pues es una perrita, sí, no penséis mal. Dios le está diciendo a Samaria, hey, este lugar es íntimo. Este lugar es diferente. Aquí no puedes... A ver, aquí sí, puede venir visita, quizá. Ni aquí, allí. En realidad la visita era allí fuera, ¿no? Cuando Jesús le reclama a la samaritana, le está diciendo, para ser un adorador, no necesitas ir a un monte o a otro, necesitas tener intimidad, y solo puedes tener intimidad conmigo. Solamente puedes adorarme a mí. ¿Y qué pasa? Que hay gente que esto se lo toma mal. Bueno, pero hay muchas cosas... Cuando hablamos de que solamente a Dios puedes adorar, hay gente que se ofende. Hay gente que lee las palabras de Dios y dice, solamente puedes... No, pero hay más dioses y hay gente buena. Hay gente que dice, oye, pero hay gente de otras religiones que es buena. Y yo no estoy diciendo que no. Hay gente que es noble. Hay gente que es buena persona, que es generosa. Pero solamente adorar. La intimidad no tiene que ver con ser buena persona. O tú metes en tu casa a todo el que es buena persona. ¿A quién metes en tu casa? María. Bueno, tú también, es que... Bueno. ¿Quién es la gente que entiende esto? La gente que conoce a Dios y entiende sus palabras. El vosotros. Y vuelvo al primer texto. Hay gente que oye lo que Dios pide y le parece mucho. Pero el que conoce a Dios sabe que si Dios te lo pide es por algo. Ahora es que me quedan 2 más. Génesis 12, ¿listos? Y luego lo vamos a cerrar todo. Vamos a hablar de uno de los personajes más históricos de la Biblia, Abraham. Primero Abraham y luego se convirtió en Abraham. Y dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? Ahora quiero que nos pongamos en situación. ¿Cuántos de aquí tenéis 60 años? No es una... para arriba. De 60 para arriba. Levantarme la mano alta. Bien. Ahora, imagínate que yo te tengo un plan. Al caballero que me ha levantado aquí la mano. Quiero que te vayas de tu casa, que dejes tu comodidad, porque cuando le dice vete de tu tierra, de tu parentela, quiero que te vayas de lo que tú conozcas, de tu trabajo, del lugar donde estás cómodo, a una tierra, y tú esperas que la siguiente frase sea una tierra preciosa. Un lugar donde va a ser increíble. Vas a tener todo lo que quieres. Vas a ser el rey de ese sitio. ¿Es un buen plan ese, sí o no? Te van a servir. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y ya te iré diciendo dónde es. ¿Es un plan que aceptaríais los que tenéis más de 60 años después de haber estado toda la vida trabajando? ¿A que es un plan que no gusta? Eso si tienes a lo mejor 20 años y estás aquí como, me voy a otro país y empiezo de cero y tengo fuerza, pero oye, vámonos a vivir a ¿dónde? Y, cariño, nos vamos a mudar, ¿a dónde? Ya iremos viendo. Pero Abraham, ¿sabes qué pasa? Que conocía la voz de Dios y que aunque no entendía lo que Dios le estaba diciendo, se fiaba de Dios. ¿Qué pasa? ¿Abraham sabía lo que iba a venir? No. Pero Abraham sabía que Dios era bueno. Abraham sabía
que aunque no entendía ese tuit que había leído de vete de tu casa, ¿de dónde? Él decía, ¿quién ha escrito el tuit? Dios. Entonces me fío. ¿Por qué? Porque conocía a Dios de cerca. Empieza la caminada de Abraham. Y tú dices, llegó a los 15 días, se puso ahí, todos contentos. Fue ahí. Dios le dijo, es aquí, pero aquí no te quedas, te tienes que ir a Egipto. Se va a Egipto, lía la que lía. Le vende su mujer, que eso es algo que habéis querido hacer todos porque creéis que está en la Biblia, pero no está bien. Le vende su mujer al faraón. El faraón se da cuenta que no era su hermana, que era su mujer, se la devuelve. Sí sabéis la historia, ¿no? Se van de ahí. Y cuando Abraham es riquísimo, él se acerca a Dios un día y le dice, Dios, tengo todo lo que quiero, pero me falta una cosa. ¿Sabías qué le falta a Abraham? Alguien que herede todo lo que tengo. Quiero un hijo. Curiosamente hoy presentamos a Isaac y Dios le dice, te voy a dar un hijo. ¿Conocéis la historia? Vamos a pasarla larga. Aparece Agar en escena, se complica el asunto, se van, vienen, vuelve a los 90 y pico de años y le dice Dios, ¿te acuerdas del hijo que ibas a tener? Y dice Abraham, sí, me voy acordando, pero ya a estas alturas. Y dice, lo vas a tener. Y Abraham ya dice, bueno, te pido que Ismael ande delante de ti. Y le dice, no, yo te voy a cumplir la promesa. Y llega el punto en el que Dios cumple su promesa. Ahora imaginaros, ¿por qué estamos contentos? ¿Dónde está Javi? ¿Se ha ido de allá? ¿Ha presentado al niño y se ha marchado? ¿Dónde está Javi? Javi y Yerlit, que son amigos nuestros, que los queremos, cuando vemos presentar al niño estamos felices con ellos, porque lo han guerreado. Ese niño tiene mucha oración detrás. Ese niño no ha sido una noche loca. Ese niño tiene mucha oración, ¿sí o no, Javi? Muchas lágrimas. Y estamos felices con él. Imagínate lo que le pasa a Abraham y a Sara con 90 años cuando se les cumple la promesa al final de sus días. La emoción, ese niño era el rey de... Si cualquier niño maneja una casa, imaginaros ese. Ese niño hacía lo que quería con los padres. Si tenía padres, no tenía padre abuelo, tenía padre bisabuelo casi. Lo manejaba para arriba, para abajo, era el jefe de la casa. Ahora quiero dormir, ahora no quiero dormir, ahora quiero leche de vaca, ahora quiero leche... No sé qué harían en aquella época. Pero el niño, yo te aseguro que Isaac era el manipulador jefe de ese lugar. Tantos años esperando esta promesa. Hemos caminado tanto, hemos sufrido tanto, hemos llegado hasta aquí y aquí estás. Yo me imagino todos los días a Abraham levantándose, viendo a su hijo y decir, gracias, Señor, por este hijo. Y un día se levanta Abraham, en Génesis 22, tranquilo Javi, que no eres Abraham. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y contestó Abraham, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo ahí hubiera dicho, mira, recalculando ruta. Yo que me llames viejo para que me vaya de mi casa y te creo, no me parece tanto esfuerzo. Que te entregue lo más grande que tengo por un capricho, me parece que no. ¿Esto lo hubiéramos dicho todos, sí o no? Porque ¿por qué se lo estaba pidiendo Dios? ¿Con qué motivo? ¿Para qué? Si el propio Dios decía, yo no quiero sacrificios humanos. Ahora sí. O sea, no quiere sacrificios humanos y con el mío sí. ¿Es así la situación o no es así? ¿Sabes qué pasa? Que Abraham conocía la voz de Dios y decía, si Dios me lo dice, Dios es de fiar. Y toma a su hijo, se levanta muy de mañana y se pone en su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, o sea, estuvieron caminando 3 días, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo no veo la música ahí, Llámame poco romántico. Yo no me imagino ahí que sube Marcos con el pad, se bajan las luces y va Abraham con el niño. Yo me imagino dolor. Yo me imagino la cara de los siervos diciendo, ¿pero qué está pasando aquí?
porque van con la leña y el chaval tampoco era tonto. El chaval cuando empiezan a subir le dice, papá, yo veo leña, veo la cuerda, veo el lugar, pero no veo el animal. Y ahora nos reímos, pero yo no creo que el camino fue fácil, ¿eh? Yo no creo que el camino... Pero me encanta que la palabra de Dios usa la palabra adoración. Abraham dice, subiremos y adoraremos. Y es muy interesante la relación que Dios tenía con Abraham, pero también la confianza que Abraham tenía en Dios. ¿Tú crees que Abraham entendía lo que estaba pasando? ¿Sí o no? No. ¿Tú crees que Abraham estaba de acuerdo con eso? ¿Quién puede estar de acuerdo con que mates a un niño inocente? ¿No? Pero ¿sabes qué pasaba con Abraham? Que conocía la voz de Dios y se fiaba de Dios. Entonces Abraham dijo a sus siervos, seguimos leyendo, iremos hasta allí y volveremos a vosotros. Estamos en Génesis 25, ponme el 6, vamos a leer un poquito más. No te lo he dicho y a lo mejor no está, pero vamos a leer varios más. Y tomó Abraham la leña del holocausto, puso Isaac, tomó en su manto el fuego, el cuchillo, fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac y le dijo, papá, y él le dijo, heme aquí está el fuego, aquí está la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham sabía lo que iba a pasar. ¿Y sabes qué contesta? ¿Qué contesta? Hasta en esa situación tan tensa, Abraham se fiaba de Dios. Porque él no escuchaba la voz de Dios de lejos. ¿Quién decís vosotros que soy? No, tú eres el profeta, tú eres Jeremías, tú eres un tío guay, Jesús tienes buen rollo, bro. Gracias por los milagros. ¿Quién decís vosotros? Y decían, tú eres el Cristo, tú eres la autoridad máxima, tú eres un padre bueno. Y si me estás pidiendo que te entregue esto, yo no lo entiendo, pero me fío de ti. Dios proveerá el cordero cuando lleguemos allí. Ahora, preguntas. Vamos a imaginar un ratito. ¿Estáis despiertos todavía? ¿Sí? Si ves que el de al lado se te duerme, tienes permiso para darle un empujoncito suave. Alguno aprovecha y le mete así un galletón al marido. Le tiene guardada bien, ¿no? ¿Tú te imaginas a los siervos cuando empiezan a ver que se van los dos con el cuchillo? ¿Qué hubieras hecho tú si fueras un siervo? Oye, Abraham, ¿has dormido bien hoy? ¿Qué haces con el niño? ¿Cuántos tienes tú? Sí. Más o menos cuántos? Pues la edad tuya tendríais... no vamos a hacer un ejemplo gráfico de tranquilo. Se ha asustado el chaval. Me imagino a los siervos diciendo, oye, Abraham, no lo hagas. Entiendo más a Dios y que Dios te ha dado todo, pero esto es mucho. Aquí se está pasando. ¿Le hubieras dicho eso tú si fueras un siervo o no? De la misma manera que si te vas al Nuevo Testamento, estando Jesús comiendo con sus discípulos en la casa de Marta, María y Lázaro, de repente María, esto está en Juan 12, del 1 al 8, fijaros, Juan 12, del 1 al 8, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y quien había sido resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó de un olor de perfume, y uno de sus discípulos dijo, que era Judas Iscariote, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dárselo? Este perfume para unos pies es mucho. Si se lo pone por lo menos en el cuello, para que cuando le des el abracito a Jesús te huela bien, pero para unos pies es mucho. ¿Y sabes qué era ese perfume? Poco. Porque los que estaban en esa mesa, juzgando el valor del perfume, no eran hermanos de Lázaro. Iglesia, los que estaban en esa mesa consideraban que lo que estaba haciendo María era mucho, porque ellos no estuvieron 4 días llorando al muerto en la roca. Y después de que no tenían nada de esperanza, el Señor les contesta una oración.
Por eso hay una diferencia entre los que... Ahora, todos habían visto a Lázaro resucitar, ¿sí o no? Pero no era hermano de todos. Por eso la gente no puede entender lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque no lo han vivido, porque no es su familia, porque no es su milagro. Y hay gente que te va a decir, tú estás entregando demasiado al Señor. Tú estás perdiendo tus domingos. ¿Tú qué haces yendo a célula? ¿Tú qué haces diezmando? ¿Tú qué haces levantando las manos? Pero si Dios ama a todo el mundo. Pero es que no fue su milagro, fue el mío. Y lo que para ellos era mucho, para María era poco. Porque ellos habían visto el milagro de lejos, pero María ha visto el milagro de cerca. ¿Por qué Abraham entrega a su hijo? Porque todos habían visto el milagro de lejos. Ah, mira, Abraham viejo, oye, el viejo al final tenía marcha, ¿eh? Abraham lo había visto de cerca. Hay una diferencia muy grande. Ponme otra vez el tabernáculo. En tener una relación con Dios de allí a aquí. Otra frase que dijo Andrés maravillosa. Hay una diferencia enorme entre entregarlo todo y entregarlo casi todo. Hay mucha diferencia. Entonces, cuando hablamos de adoración, ¿qué es adoración? Para adorar hay 3 cosas que tenemos que tener, que yo quiero que te las escribas si estás tomando nota. Y la primera es cercanía, estar cerca. Tú no puedes adorar lo que no conoces. Tú puedes alabar lo que no conoces. Tú puedes decir, oye, estás mirando Instagram y dices, qué chico, qué chica tan guapa, y le das un like. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en el buscador se ve a lo que le habéis estado dando likes. Si yo os enseño el mío, os echáis unas risas. A ver si se puede ver. Todo hamburguesas. Sí, me siento en casa a ver hamburguesas. Cada uno tiene sus vicios. Tienes que estar cerca. Por eso había una diferencia entre qué dicen ellos y qué decís vosotros. Tienes que acercarte al Señor. Y para acercarte, tienes que cumplir con todo lo que Dios te pide para acercarte. Tienes que entrar por sus puertas con acción de gracias. Tienes que ser una persona agradecida. Tienes que vivir alabando. Tienes que limpiarte. ¿Y tengo que hacer todo esto todo el tiempo? Sí, porque las normas son de la casa. Pero el beneficio es muy alto. La segunda cosa que tienes que tener para poder adorar es intimidad. La adoración tiene que haber intimidad. De ahí el reclamo de Jesús con la samaritana. Has tenido intimidad con otras personas. Has puesto tu corazón, te has acercado demasiado a otros dioses. Y va a haber dioses en la calle. Hay gente que adora el fútbol, hay gente que adora su físico, hay gente que adora la comida, hay gente que adora su trabajo. La mayoría de la gente adora el dinero. Esos dioses están ahí. Y la pregunta no es ¿qué hace la gente con eso? La pregunta es ¿qué hacemos nosotros con eso? Y el tercer punto es sacrificio. No puede haber adoración si yo no sacrifico algo. Si no sacrifico mi voluntad delante de Dios. ¿Sabes que Abraham lleva a su hijo? Y dice, vente ya si quieres, Marcos. Abraham estaba sacrificando lo mejor que tenía. No estaba sacrificando las sobras. Hay gente que quiere adorar a Dios, pero no se quiere sacrificar, no quiere sacrificar su voluntad. No quiere poner en riesgo lo que tiene. Y te vuelvo a la historia de Abraham y vamos a acabar con Abraham y luego vamos a acabar con David y vamos a tener un tiempo de oración. En Génesis, esto estaba en Génesis 12 si no me equivoco, no, en Génesis 22, perdón. Dice en el versículo 11, Génesis 22, 11. Entonces el ángel de Jehová, cuando ya estaba listo Abraham para entregarle lo más importante que tenía. ¿Recuerdas
que Abraham le dijo a Dios: tengo todo lo que quiero, tengo casas, tengo dinero, tengo propiedades, tengo mujeres, tengo todo lo que quiero, solo me falta una cosa, que es un hijo. Es lo que más anhelaba. Cuando estaba a punto de entregárselo al Señor, le dijo el Señor, llamó a Abraham y él le dijo: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí que a espaldas había un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos, y se había cumplido lo que había dicho Abraham. Dios proveyó. Y fue Abraham, tomó el carnero, ofrecieron el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte de Jehová será provisto. Y entonces llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y aquí es donde quiero que prestes mucha atención. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, entonces ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia. No te voy a dar un hijo. Mira que no te voy a decir cuántos te voy a dar, porque quiero irme a comer después. No, sean incontables como la arena del mar. Dice: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuanto qué? Te fiaste más de mi voz que de otras voces. Confiaste que lo que yo te decía era con buena intención. Creíste que yo soy bueno por encima de todas las circunstancias, las que entiendo y las que no entiendo. Obedeciste, y esa es la adoración que Dios busca. Cuando le entregamos lo que queremos. ¿Y qué es? ¿Cuál es tu Isaac? Y Javi y Erly se levantan y se van. Pero ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que más valoras de tu vida? ¿Tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Le pertenece eso al Señor? ¿Se lo das al Señor o no se lo das? Porque la adoración tiene que ver con decir: Señor, no entiendo lo que estás diciendo, pero si tú me lo estás diciendo, tú eres bueno. Y Dios proveerá. Hay mucha gente aquí que cuando tenemos tiempos de adoración consideran que no es importante levantar sus manos, ni arrodillarse, ni derramarse delante de Dios, porque tienen miedo que alguien les diga: oye, ¿qué haces? ¿Qué haces con ese perfume? Ese perfume se puede usar para otra cosa. Tu dignidad se puede usar para otra cosa. Como a David. Decía, venía danzando, bailando, ¿os acordáis de esa, no? Y termina ese texto de David cuando él llega, fíjate, versículo 2 de Samuel, y este es el último, 6, 20 al 22, dice: volvió luego David de danzar, de bailar, de arrodillarse, de derramarse delante de Dios. Venía sudado. Habéis estado en Israel, ¿no? Calor que hace ahí. Sudado, se había quitado la túnica. No sé si debajo, qué llevaría debajo, qué no llevaría debajo. Evitamos en las imaginaciones morbosas. Pero viene David después de todos estos sacrificios de holocaustos, de haber bendecido al pueblo. Dice: y volvió David, ¿para qué? ¿Para qué volvió David? Decirlo, ¿para qué? Para bendecir. Es decir, venía en un ambiente de adoración, de gloria del Señor, y dijo: ahora quiero bendecir a mi casa. Y llegó al lugar más privado, al lugar más sagrado, al mejor lugar que hay, que es su casa. Y de repente le aparece la mujer y le dice: ¡qué honrado! Ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose delante de las criadas y los siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y entonces David le dice lo mismo que probablemente pensó la mujer que derramó el perfume, lo mismo que pensaba Abraham y lo mismo que piensa mucha gente: es que tú has visto el milagro de lejos. Dice: pero lo hacía delante de Jehová, quien me eligió en presencia de tu padre. Aquí empezamos con las cosas de la familia.
y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil. O sea, si me tengo que despreciar a mí mismo, lo haré más. Y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de las que has hablado. David dijo, Mical, tú es que has nacido en casa de rey. Mical, tú has nacido bien, tú vienes de una familia bien, tú has tenido para el cole bueno, has sido... Pero yo nací en una casa en la que ni mi padre me quería. Y escuché la voz de Dios, me acerqué a Él, y esa voz me puso por delante de tu padre, con lo cual este sacrificio no es nada. Y él cantaba y danzaba y se postraba delante de Dios sin importarle lo que pensaran los demás, porque él pensaba en su milagro. Entonces, ¿qué busca? ¿Qué es la tercera cosa que agrada a Dios? Le agradan los adoradores. La gente que pone la voz de Dios por encima de su voz. La gente que cree a Dios aunque no entienda todo. La gente que obedece sin saber dónde va a acabar. Porque dice, si Dios lo ha dicho, Dios es bueno. Me gustaría que termináramos un momento, te puedas poner de pie. No sé si me podéis ayudar con esto. Ahora imagínate el paseo, vamos a acabar imaginando. Imagínate el paseo de Abraham con Isaac. Sí, llévatelo todo, por favor. ¿Qué crees que iba haciendo Abraham? ¿Qué creéis que iba haciendo? Fuerte. Yo creo que iba llorando. Yo creo que iba llorando. ¿Orando? Yo entiendo. Entiendo lo que podéis pensar, pero si tú tienes que entregar lo que más quieres, ¿cómo lo entregas? Llorando. ¿Cómo? Cuando le pides a tu niño que le preste el juguete al amiguito, ¿cómo se lo entrega? Después de que lo has regañado. Yo me imagino a Abraham caminando. Y cuando estaba pensando en el tema me acordé de una canción muy antigua. Y yo me lo imagino repitiéndose en su corazón que Dios es bueno. Yo me lo imagino diciendo, esto que va a pasar no me gusta, pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y yo me lo imagino cantando una cosa que dice, como, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser descansa en ti. Yo puedo ser feliz y repetírselo una y otra vez, aunque no entendía. Y decía, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser descansa en ti. Yo puedo ser feliz. Y confesando esta verdad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Dile en ti, ahora cántaselo tú, confía. Dile en ti, reposa mi alma, en ti reposa mi alma y mi ser descansa, descansa en ti.
porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad en mi vida está sobrando. Perfecta voluntad. Señor, esta mañana queremos adorarte entregándote lo mejor que haya en nosotros. Queremos estar cerca de ese corazón. Sabemos que no entendemos todo, pero tú estás obrando y en ti confía nuestro corazón, Señor. No queremos ser de los que te ven de lejos, queremos ser de los que te oyen de cerca. Queremos que cuando tú digas palabras que parecen no tener sentido, estar tan cerca de ti y poder decir: yo sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. ¿Por qué no levantas un momento más tus manos y le decimos esto? Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón. Oh, mi Cristo, déjame besarte y déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Es nuestro anhelo, Dios, adorarte a ti, Jesús. Toma un momento más antes de irnos y dile: Señor, yo sé que estás obrando tu voluntad. Déjanos acercarnos hasta el lugar más hermoso en tu presencia. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, porque en ti confía mi corazón.
ser feliz. Señor, con el conocimiento de lo que has hecho en nuestra vida, queremos derramarnos delante de ti. Queremos derramar nuestro perfume y hacernos más viles, como decía David. Porque tú nos escogiste cuando no éramos nada, cuando nuestra casa estaba lejos de ti, nos miraste con amor y hemos vivido tu misericordia en primera persona. Hemos visto cómo tu mano de favor se ha puesto sobre nosotros y nos ha guardado, y en medio de cualquier circunstancia hemos visto que tú estás obrando a nuestro favor. Por eso queremos derramarnos delante de ti. Perdónanos si hemos derramado ese perfume delante de otros dioses, si hemos tenido otros maridos que no has sido tú, si hemos cometido la idolatría de ponerte al nivel de otras cosas de nuestra vida, sea familia, sea trabajo. No hay nadie en el lugar más íntimo, en el lugar de tu presencia, que pueda ocupar ese lugar. Por eso te pedimos perdón y queremos adorarte en espíritu y en verdad. Acércame, Señor. Quiero sentirte, quiero sentirte. Acércame, Señor, yo quiero oírte. Quiero conocerte más y más. Acércame, Señor, yo quiero sentirte, quiero sentirte. He probado que tú eres bueno. Dile: y he visto que tú estás aquí y te estás moviendo. Me entrego, Señor, no me puedo alejar. Y cerca de ti queremos estar, oh Dios. Acércame. Acércame, Señor, quiero oírte. Terminamos con tus manos en alto. Señor Jesús, gracias. Queremos ser esos adoradores que tú estás buscando. Queremos tener clara la prioridad en nuestra vida. Que si tú lo has dicho, que si tú pides que nosotros nos derramemos cada día delante de ti, es porque tú eres bueno. Porque si tú lo has dicho y Dios estás por encima de todo, tú eres soberano y tú entiendes los tiempos. Nuestra posición es obedecerte y creerte. Queremos estar cerca de ti, Señor. No queremos ser los que ven las bondades del Señor, porque todo el mundo puede ver tu creación, todo el mundo puede ver milagros, pero hay unos pocos que se interesan por tu presencia, y esos queremos ser nosotros. Queremos cada día obedecerte sabiendo que es la mejor canción, que cuando haya en nosotros un deseo de no cumplir tu voluntad, nos recuerdes que eres tú el que nos estás pidiendo eso. Y que entonces nos vas a bendecir, porque nos vas a ver con un corazón dispuesto a entregarte cualquier cosa, porque no te vamos a poner por detrás de las bendiciones, sino que siempre vas a estar delante, Señor. Eso es la adoración, eres tú el primero. Es lo que tú digas, es cuando tú lo digas y es como tú lo digas. Porque tú estás obrando tu perfecta voluntad. Amén. Amén. Amén.